Pues queríamos tocar un canto, ¿no? Empezar con un canto, con una alabanza. La de... David, ¿sería posible darle...? ¿Sí? Ah, gracias. Pues yo por mí sí. ¿Tú vas a cantar? No, me sujeto. Sí. Ah, exactamente. Creo en... No, quiero... Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ahora las puras voces, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Bendito seas, Jesús. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, porque tú diste tu vida por nosotros y nos salvaste y nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, ni nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable, y estando muertos en vida nos diste tu vida, nos diste nueva vida. Te bendecimos esta noche, te exaltamos y te damos gracias y te rogamos que estés aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe, que marque en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestra alma tu palabra, que nos transforme y que vivamos de acuerdo a ella para agradarte a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver nada más las dos últimas diapositivas que nos faltaron la semana pasada. Y bueno, concluyendo con la parábola que estamos viendo en la semana pasada, básicamente la conclusión de esta parábola, de la parábola de la semilla de mostaza, habla de ese crecimiento repentino, ese crecimiento grande que esa pequeña semilla, ese pequeño grano tenía. O tiene esa característica. Por eso el Señor Jesús la usó, porque la iglesia, ya lo vimos, creció así, en esa manera desmesurada, cuando Constantino el Grande proclamó como religión oficial el cristianismo en todo el Imperio Romano. Entonces se disparó aquel crecimiento. Bueno, ahí es de las últimas diapositivas que vimos, que es donde vemos que los pájaros en realidad en la Biblia generalmente los pájaros simbolizan a Satanás, como en el caso de la parábola del sembrador. Dicen: los campos de cultivo, los agricultores colocan espantapájaros para alejar a las aves, que son consideradas una plaga porque se comen las semillas que ellos siembran. En la iglesia se trata de hombres y mujeres que buscan robar la simiente de la palabra de Dios, que ha sido sembrada en los corazones de los verdaderos hijos de Dios. Porque, como vimos, toda la gente que se añadió, y aún todavía algunas veces hay gente que se añade, pero no sinceramente, no honestamente. Se añade a veces por interés. No sé si han escuchado, pero algunas personas llegan a decir: yo escuché que entre los cristianos se ayudan, entonces conveniencia, voy para que me ayuden. Y sí, en el libro de los Hechos, si lo leemos, la iglesia de Cristo se estableció para ayudar. Siempre la iglesia de Cristo se ha establecido para ayudar. En sus inicios compartían todo. Ustedes recordarán que muchos vendían todo lo que tenían, lo daban para que no les faltara nada a nadie, pero muchas veces fue por conveniencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
como conclusión, esta ya es la conclusión de esta parábola de la semilla de mostaza. La enseñanza final de esta parábola es que la iglesia de Dios se engrandecería en la tierra. Por esta razón podrían hallar refugio bajo su sombra los emisarios de Satanás sin ser descubiertos fácilmente. Cuando hay una congregación muy grande, es fácil que mucha gente entre y como no se alcanzan a conocer, por ejemplo, en Amistad Cristiana, como 10,000 gentes, hay 3 reuniones, el auditorio es para como 2,500 gentes, como 10,000 gentes. La verdad es que muchos no nos conocemos. El doctor Pardillo, que es el presidente del consejo directivo, que es el fundador de Amistad Cristiana, pues es muy amable con todos, pero es difícil conocer a todos. Y llegan, y mucha gente llega, y la verdad ha habido gente que llega con malas intenciones. Lo hemos vivido allí. Lamentablemente es así. Entonces, la enseñanza final de esta parábola es que la iglesia de Dios se engrandecería en la tierra. Por esta razón podrían hallar refugio bajo su sombra a los emisarios de Satanás sin ser descubiertos fácilmente. La hipocresía es una de las características que mucha gente parece que es buena, pero no lo es. Como dicen, por atrás te da la puñalada, ¿no? Por enfrente de ti te está abrazando, pero por otro lado está hablando mal de ti. Esta es la enseñanza o la conclusión de esta parábola. Antes de entrar a ver la parábola de la levadura, vamos a volver a ver el video, y ese video habla hasta estas 3 parábolas y nos va a servir para recordarla y para recordar todo lo que dice ese video. Yo ando busque aquí la presentación, la parábola de la levadura, y no lo encuentro. Se me escondió. Pero si no, ahorita la vemos allí. Bueno, vamos a ver el video. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se congregó junto a él mucha gente, y entrando él en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba.
Bueno, vamos a ver la parábola de la levadura y vamos a ver cómo, si ustedes se dan cuenta, vienen seguidas y tienen mucho que ver. La parábola del sembrador habla de la siembra y de una buena tierra y de 3 que fueron malas. Después viene la parábola del trigo y la cizaña, igual habla de una tierra y donde nacen dos tipos o son sembrados 2 tipos de semillas. La cizaña que la siembra el enemigo y el trigo que la siembra el padre de familia o el Señor, pero crecen juntas. La parábola de la semilla de mostaza habla igual de siembra, de una siembra, de un pequeño grano. Y la parábola de la levadura, vamos a ver cómo tiene relación con la parábola de la semilla de mostaza. Recordamos que la enseñanza central o espiritual de la semilla de mostaza es que se iba a engrandecer tanto el reino de los cielos que iban a poder entrar esas aves que simbolizaban a sistemas religiosos equivocados. ¿Cuántos grupos cristianos o que se llaman cristianos conocemos? Fácilmente podemos mencionar, bueno, fácil, más de 10. Los católicos se dicen cristianos, o son cristianos, supuestamente cristianos católicos o católicos cristianos. Los testigos de Jehová también. Los mormones también. ¿Quiénes otros? Los adventistas o los sabáticos, los adventistas del séptimo día. ¿Cuáles otros? Presbiterianos. Los episcopales. ¿De dónde salió tantos? Pues de uno solo, de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no empezó con una gran división, empezó con 12 hombres que Dios envió a predicar y empezaron la iglesia, la naciente iglesia. ¿Cómo se dividió tanto? ¿Cómo ha habido, por ejemplo, ahora entre nosotros mismos, los que nos decimos cristianos evangélicos o cristianos pentecostales, pentecosteses o pentecostales, ¿qué otros? Bautistas, presbiterianos, metodistas. Los gnósticos de hecho no pertenecen a los cristianos. Gnosis significa conocimiento. Los gnósticos dicen que ellos poseen un conocimiento especial, porque gnóstico viene de gnosis, de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Sí, dicen muchas cosas. Esto es igual a conocimiento, gnosis, y de ahí vienen los gnósticos, o algunos se dicen agnósticos, que ellos dicen que no hay forma de alcanzar la verdad o el conocimiento pleno. Pero hay muchísimas. ¿De dónde salieron? De un grupo de 12 que empezó, de Jesucristo, que fundó la iglesia, de los 12, de los 120, los 500, los 3000, los 5000, y fue creciendo hasta el tiempo de Constantino. Pues muchísimos se añadieron, muchísimos. Ahora vamos a ver la parábola de la levadura. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Como ya sabemos, vemos la ocasión. Todas estas 4 parábolas, si ustedes se dan cuenta, las dijo el Señor Jesús en el mismo lugar, en la misma ocasión, a las mismas personas. Eso quiere decir que llevaba un mensaje hilado o continuo. Todas estas parábolas tienen un mismo común denominador, se refieren más o menos a lo mismo.
La parábola de la semilla de mostaza se refiere a la corrupción externa, o bueno, toda esa gente que se añadió pero que no era verdaderamente cristiana. Entonces, en el mismo lugar, en la ribera del mar de Galilea, estando Jesús sentado en una barca. La siguiente, por favor. Ahora, la lección espiritual de esta parábola. Bueno, este está muy feo ese, ¿verdad? Pero bueno, si quieren ni lo vean porque no vayan a perder el sueño. Bueno, si le tienen miedo, bueno, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice, en esta parábola Jesús nos advierte acerca de la corrupción doctrinal que habría en la iglesia durante el presente siglo, es decir, la corrupción de las enseñanzas, de las interpretaciones bíblicas, de la sana doctrina, como le llama el apóstol Pablo. Y es la corrupción doctrinal a través de doctrinas e interpretaciones equivocadas o falsas. Muchas de ellas tienen apariencia espiritual. Hay muchas cosas, si ustedes escuchan a los del Tíbet, al Dalai Lama y todo eso, hay muchas de sus expresiones o de sus enseñanzas que parecen espirituales, ¿a poco no? Y muchos se dejan llevar por eso, pero solamente tienen una apariencia de espiritualidad o de sabiduría, pero se quedan hasta ahí nada más. Algunas son humanas o algunas son hasta demoníacas, metidas por espíritus que buscan dañar la doctrina correcta de Jesucristo. En conclusión, la enseñanza de esta parábola es la corrupción doctrinal interna. La corrupción en la semilla de mostaza, ¿cómo era? Externa. ¿Por qué externa? Porque simplemente se añadieron corruptos. Pero hasta ahí. Pero, ¿cuántos saben que a nosotros los seres humanos nos gusta influir en los demás? Meter nuestras ideas. Empezar a influir en las demás personas, ¿o no? No le hagas así, no seas sonso. Mira, si le haces así está mejor, te sale mejor, ¿a poco no? ¿Nunca le han dicho algo así? Así somos los seres humanos. Ahora, en la semilla de mostaza se añade mucha gente con ideas y doctrinas totalmente erróneas. ¿Qué hacen o qué empiezan a hacer? Si nada más se quedaran como espectadores, no habría problema. Llegan, escuchan, ven, se van. El problema es que esas personas o esas doctrinas que están corrompidas buscan influir. Porque nos gusta decir, yo tengo la razón, entonces yo quiero que tú reconozcas que yo tengo la razón y que le hagas como yo hago. Esa corrupción externa de la semilla de mostaza empezó a volverse interna. Porque esas personas que eran corruptas empezaron a tratar de influir en los demás. Hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, en Gálatas. En Gálatas el apóstol Pablo está como sacado de onda. Dice, ustedes corrían bien, iban bien. ¿Qué les pasó? Iban muy bien. Y de repente ahora ya se desviaron. Ya se desviaron. ¿Vas a leer algún versículo, compañero? Así es. De hecho, te me adelantaste porque ese versículo lo íbamos a leer. Muchas gracias, pero ya te me adelantaste. Pero está bien,
Está bien. Ese es uno de los versículos que vamos a leer y bueno, si le pusieron atención, pero ahorita lo vamos a volver a leer. La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los elementos que vemos en esta parábola? Básicamente son 4. La mujer. Hay una mujer que es la que esconde la levadura en la masa. Después la levadura. Después la harina y menciona 3 medidas. 3 medidas de harina. Y por último la acción de esconder la levadura en las 3 medidas de harina. Bueno, esas son básicamente los 4 elementos significativos de esta parábola. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya viene su desarrollo. Las parábolas no han sido tan fáciles de entender y ha habido muchos tipos de interpretaciones de las parábolas. Por ejemplo, dice ahí, muchos intérpretes de las parábolas dicen que esta parábola representa la gradual expansión del evangelio en el mundo. Es decir, dicen que es la forma como el evangelio se va a expandir gradualmente en este mundo, concluyendo que toda la humanidad aceptará a Jesucristo gracias a la predicación del evangelio. Eso suena muy padre, pero no es algo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Escritura? Que muchos van por el camino ancho y pocos van por el camino angosto. La Biblia, el anhelo de Dios sí es ese, que toda la humanidad aceptara verdaderamente a Jesucristo, pero lamentablemente la Biblia enseña que no es así. Hay muchas partes que podemos ver. También dicen, en base a esta interpretación, que la harina, por lo tanto, representa al corazón humano. Las 3 medidas de harina es el mundo en sí, todo el mundo, toda la humanidad. Y que la levadura es el evangelio, la palabra de Dios o la palabra de Cristo, el evangelio, las buenas nuevas. Y la mujer es un elemento solamente de ornato, de adorno, que nada más está ahí pues por estar. Algunos interpretan esto, pero vamos a ver por qué esa interpretación no es la interpretación correcta, no es la interpretación que debe ser por varias razones, pero las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La mujer. En la escritura, si nosotros vemos, han habido mujeres que han sido de gran bendición y que han representado cosas muy buenas. Sara, por ejemplo, o Rebeca, o Raquel. Hay muchas mujeres en la Biblia, la misma madre del Señor Jesús, una mujer especial, por eso la escogió Dios para que Jesucristo viniera a través de ella a este mundo. Muchas mujeres han sido representantes o simbolizan algo muy bueno en la Biblia, pero también hay muchas que representan algo muy negativo. Esa Jezabel, esa todos la conocen, la famosa Jezabel mañosa. La mujer en esta parábola representa a un sistema falso, religioso, que actúa y trabaja insertando a escondidas doctrinas falsas, destructivas y hasta demoníacas, para corromper la verdad del Evangelio de Jesucristo, usando de astutas artimañas para engañar. Ahora sí vamos a leer Efesios 4:14. Quien tenga el micro, por favor, si puede leer ese pasaje que nos ponga David, muchas gracias. Efesios 4:14. Ya lo habíamos leído, de hecho, algún día. Adelante, perdón. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Este versículo ya lo habíamos leído y un versículo anterior habla de que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para que ya no seamos eso, niños fluctuantes. Muchas gracias. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos conocer a Dios correctamente, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso el siguiente dice, para que ya no seamos, cuando nosotros alcanzamos esto, unidad de la fe, conocimiento de Jesucristo, conocimiento de Dios. ¿Puedes poner el 14, David, por favor? Cuando hacemos eso, conocemos, ya no somos unos niños que nos engañen, llevados por todo viento de doctrina. Hay gente que anda probando. Ya probó, por ejemplo, en los testigos, y ahora va a probar con los sabáticos, y anda de aquí para allá. Y no, ahora los lamas. Me quiero ir al Tíbet. Una vez leí que significa, ya no me acuerdo con exactitud, pero el famoso Om que hacen, que decían que era en los ríos púrpuras sobre las montañas, no sé, doradas, no sé qué tantas cosas muy raras. Pero hay mucha gente que por falta de conocimiento de Dios verdaderamente, de Dios, de Jesucristo, de lo que es la fe o la enseñanza bíblica, son como niños fluctuantes, llevados por doquiera. Escuchan a alguien que se les hace inteligente o sabio, eso es lo correcto. Y después escuchan a otro, no, aquí les tiene la razón. Y andan de aquí para allá como las nubes. ¿Cómo se nos quita eso? Con el conocimiento de Dios. Ahora vamos a ver el siguiente pasaje, que es 1 de Timoteo 4, 1 al 5. Por favor, si alguien lo tiene. Ya lo leyó el compañero, pero este pasaje habla muy claramente ahí de las doctrinas como estamos hablando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así es. Fíjese lo que dice este versículo, el primero. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros o en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya sabemos que apostatar de la fe es negar tu fe, ya decir, yo ya he visto a varios que han hecho eso. Apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas que literalmente son doctrinas de demonios, totalmente van en contra de lo que Dios quiere. El versículo 2, por favor, muchas gracias. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjense esto, prohibirán casarse. ¿A qué les suena? A los sacerdotes. Sí, por amor de Dios, aquí está. Este es un pasaje súper conocido. 1 Timoteo es una carta del apóstol Pablo súper conocida. ¿Cómo un sacerdote católico lee esto y no lee que el 20? Por amor de Dios. Sí, ahí está claro. Algunos escucharán doctrinas de demonios, espíritus engañadores y harán cosas como estas. Prohibirán casarse. Por eso tanta desastre en los ¿cómo se llama? En todos esos cosas raras. Tantas
abusos hasta de niños, cosas tan terribles que han pasado porque les prohíben casarse. ¿En dónde Dios dice que el hombre no se debe casar? Al contrario, al contrario. Exactamente, sí, Pablo recomienda, pero solamente si tienen el don de continencia. Si no, dicen, no, se me van a andar quemando, cásense. ¿Cuántos de aquí tienen el don de continencia? ¿Ah? ¿Cómo? Qué raro. Tan común el don de continencia, ¿no? Todos los apóstoles se casaron, excepto Pablo, porque él tenía ese don. Pero prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes. ¿Quién ordena esto también? Abstenerse de un alimento. También en la cuaresma y todo eso. Es muy claro. Lamentablemente no lo vemos, pero hay doctrinas que van totalmente en contra de lo que Dios enseña. Y las vemos. ¿Cómo alguien como los sacerdotes no ven esto? ¿Cómo es posible? Pero los veganos, ¿no? Sí. Sí, y incluso dicen que Dios como desde el principio en Génesis les dijo que comieran solamente los frutos, las verduras, pero ese versículo esos pasajes habría que analizarlos bastante. Mejor que lean Romanos, en donde el apóstol Pablo dice, el débil come legumbres, el débil en la fe come legumbres, y el que es fuerte en la fe come de todo. Así de sencillo, pero ¿cuántos comen de todo? Sí, se les nota. Bueno. Así es. Y eso representa que verdaderamente si no estás sumergido en la espiritualidad con Cristo, pues vas a prohibir como prohibía esta persona hasta casarse, ¿no? Sí, lamentablemente. Corrompidos. Cosas tan claras y no se ven. ¿Cómo explicamos eso? Cosas tan claras en la Biblia, ¿cómo ellos pueden seguirlas afirmando? Incluso ya muchos, yo creo que ustedes han escuchado, muchos sacerdotes, bueno, no sé si muchos, pero muchos han dicho, no, yo sí me caso, y se han casado. Y está bien, pero y los corren excomulgan. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, que sigue hablando de esa mujer. Ahora, la mujer, la figura de la mujer, podemos pensar, no tanto que la mujer sea mala en sí. ¿Por qué pone ahí de ejemplo a la mujer? Porque en ese tiempo, pues, ¿quién hacía los panes con la levadura? Pues las mujeres. Es decir, no es necesariamente echarle a la mujer, ¿no? Simplemente porque es la mujer que usaba la levadura. ¿Quién usaba la levadura? La figura de la mujer, fíjense, como puede ser representada en los dos sentidos. La figura de la mujer representada en la Biblia como una madre consoladora. Isaías 66:13. Vamos a leerlo. Quien tenga el micro lo puede leer. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Toma ese ejemplo como de la madre. La madre, la verdad, es muy especial. De verdad, mujeres que son mamás, son ustedes muy especiales. De verdad, su amor. Mi mamá, ya está con el Señor, pero no. Yo soy mucho lo que soy en parte por mi madre. Lo que Dios hizo a través de mi madre para conmigo. Mi madre, una mujer
hermosa que se entregó a Cristo de una manera impresionante. Bueno, la presenta como una madre consoladora, algo muy bueno. La presenta también como alguien muy virtuosa, Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quiénes? A ver, hombres que están casados, ¿cuántos han hallado una mujer virtuosa? Más les vale, díganles. Díganles, mujeres, díganles, más te vale. Así es, como alguien virtuosa. Pero también la presenta como una mujer de la mala vida, como llamamos, o ramera o prostituta. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es, lamentablemente también a la mujer la pone como una mujer prostituta, como algo muy negativo. Dios pone a la mujer como algo muy positivo o algo muy negativo. ¿Por qué razón una persona puede representar en un momento dado algo muy negativo y en otro momento algo muy positivo? Porque los seres humanos podemos cambiar con la ayuda de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros somos ejemplo. Yo era un desastre. Y como ustedes comprenderán, no, no, ustedes no, es una bendición. Teníamos cola que nos pisaran. Antes, gracias a Dios. Todavía les queda un poquito. Pero por eso, vamos a ver cómo después eso puede cambiar. Puede ser alguien representado como o simbolizado como algo muy malo. Si a mí me hubieran representado algo así en mi adolescencia, 16, 17 años, como algo nefasto. Gracias a Dios, Dios me cambió. Dios me transformó. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En la última, si quieren después leanlo, 16, Ezequiel 16, 1 al 5, también la pone como una esposa adúltera, porque Dios siempre tomó a Israel como su esposa. Dios no tomó a Israel como, no nada más como su pueblo escogido, pero tomó a Israel, Dios tomó a Israel como su esposa, pero su esposa resultó muy adúltera, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva para pasar a la siguiente. Bueno, como ya dijimos hace un momento, existen muchas sectas y religiones que ostentan el título de cristianas, pero no lo son en realidad, o al menos no cristianas genuinos, que realmente obedezcan lo que Dios dice, que realmente le busquen, que realmente vivan de acuerdo a lo que Él manda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el primer mandamiento que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el caso. Es decir, yo me puedo llamar cristiano, mucha gente se llama cristiano, pero una cosa es decirme cristiano y otra cosa es ser cristiano. Es vital una doctrina correcta, una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Para eso es indispensable, para lo cual es indispensable la guía
y la enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 14, 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí muy claramente está diciendo que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará. Yo recuerdo en mi ignorancia, cuando yo leía la Escritura y encontré este pasaje, desde ese momento yo dije, si el Espíritu Santo me va a enseñar, entonces yo antes, cuando tomaba la Escritura, digo, lo sigo haciendo, pero desde ese momento tomaba yo la Escritura y le decía, Padre, que tu Espíritu Santo me enseñe, que no sea yo. Y el Espíritu de Dios nos va enseñando, nos va iluminando, nos va mostrando. Hay cosas que nos va a mostrar el Espíritu de Dios y hay cosas que no nos va a mostrar. Hay cosas que por ejemplo, ¿cuándo viene Jesucristo por su iglesia? ¿Qué fecha? Ya lo dijo Dios, ya lo dijo Jesucristo. Del día y la hora, nadie sabe. ¿Conocen algún o han escuchado algún predicador que ha dado fechas? ¿Quién? Él, bueno, testigo de Jehová, pero cristianos, ¿han escuchado a cristianos que dan fecha? ¿Por qué hacemos eso? Es como ir en contra. Yo una vez a un hombre, no quiero decir su nombre, pues no sé si lo conozcan, más o menos es conocido, pero mi esposa y yo fuimos a un lugar a escuchar a este predicador y literalmente él dio una fecha. Y ya desde ahí dije, no, pero ¿por qué hace eso? Digo, con todo respeto, y no quiero decir su nombre porque si alguien lo conoce, pues para no ir. Bueno, dijo una fecha, pasó la fecha y pues no pasó nada. ¿Por qué hacemos esto? Digo, con todo respeto para quien sea, digo, y no busco atacar a ningún pastor o cristiano o evangelista o hasta profetas que dicen, pero si ya Jesucristo dijo, del día y la hora nadie sabe, ¿por qué voy a buscar encontrar la fecha si Él ya dijo que nadie la sabe? Uh-huh. Se cree tenerlo. Se vuelven necios. Sí, lamentablemente. Y el problema es que se paran enfrente, lo dicen, y muchas veces las personas que están sentadas pues, tienen autoridad, lo creen. ¿Cómo voy a dar una fecha? Si ya Dios dijo que no. Hay señales claras y las hay, pero no hay fechas. Del día y la hora nadie sabe. Pero bueno, en fin, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Querías, bueno? Sí, ¿qué pasó? Dice Pablo también, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y cuando Así estamos es. sumergidos en esta vida espiritual en Cristo Jesús, tal vez el siguiente día dijo, me voy para allá, Bueno, hay señales. La fecha con exactitud no la vamos a encontrar. Pero bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Todos quisiéramos que nuestra congregación fuera muy grande, ¿sí o no? Y está bien. Y con la ayuda de Dios va creciendo. Pero esto es importante que lo entendamos. La calidad de una congregación no depende del número de miembros que posee. Eso no es garantía de éxito.
o de la posesión de una sana doctrina. La calidad de una congregación se mide por el amor que manifiesta, por la madurez y por la fuerza espiritual de sus congregantes. ¿De qué sirve que sean muchísimos si son un desastre? El apóstol Pablo le escribía a los corintios y la iglesia de los corintios era grande, era numerosa, pero era un desastre. Andaban bronqueándose unos contra otros. En el capítulo 6 de Corintios habla cómo se andaban peleando entre ellos mismos. La calidad de una congregación no es tanto que seamos muchos, porque eso nos va a pasar lo de la semilla de mostaza. Métete, no importa que seamos muchos. No, el chiste es que el que llega, el que se convierta, sea de corazón. Y que busque crecer y que busque poner en práctica lo que Jesús dijo, el amor. Si un cristiano no manifiesta amor, y podemos leer Primera de Juan, no conoce a Dios, así de sencillo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, así de sencillo. Entonces, la calidad de una congregación no importa si somos muchísimos o si somos pocos, estamos los que tenemos que estar, y eso es lo importante, los que verdaderamente amamos y creemos al Señor Jesucristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, la levadura, esa palabra viene del hebreo hametz, o hametz, algunos a veces le ponen acento, otros no, pero bueno, el hebreo hametz o hametz es una sustancia, bueno, las mujeres la conocen muy bien, ¿no? ¿Cuántas mujeres han usado la levadura? Ay, no todas. Ay, Chihuahua, yo pensé, son modernas, ¿verdad? Pues ya la levadura, yo pensé que todas iban a decir. No, pues que ya el pan ya lo compramos hecho, ¿no? Pero bueno, la levadura es una sustancia usada para fermentar algunas sustancias, como la harina para el pan o algunas cosas, la leche, el vino, etcétera. Varias cosas, en varios alimentos se usa la levadura para fermentarlos. En la Biblia, este elemento representa invariablemente la corrupción, lo que contamina. En la primera parte que vimos que algunas personas interpretan que la levadura es el evangelio, que va a ir fermentando y va a hacer que llenando que al fin todo el mundo sea salvo. Es importante que entendamos que la levadura, en donde lo busquemos, y ahorita vamos a leer, por ejemplo, esos 2 versículos, pero hay más, pero no podemos centrarnos en todos, pero vamos a ver cómo la levadura no significa algo bueno en la Escritura. Incluso la Biblia dice, límpiense de la levadura. Pero vamos a leer Mateo 16, del 6 al 12, por favor. Quien tenga el micro, si lo puede leer, por favor. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Y cuántas cestas? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En este último versículo podemos ver que compara la levadura ¿con qué? Con las doctrinas equivocadas de los fariseos. Les está diciendo, ellos entendieron, les cayó el 20. La verdad es que muchas veces de las cosas que el Señor Jesús decía ni la cachaban los discípulos, ni nosotros tampoco. Pero dice, entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardaran
de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que muchas de sus doctrinas estaban mal, estaban tergiversadas, estaban equivocadas. Entonces, esa levadura significa una doctrina o una enseñanza equivocada. Aquí está simbolizando la levadura una enseñanza de un fariseo o de un saduceo, que los saduceos andaban pero mal. Vamos a leer el otro pasaje, que es un poco más directo o pasaje, o claro, Lucas 12:1, el puro versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este pasaje podemos ver claramente que la levadura es comparada o simbolizada por hipocresía, por un hipócrita. Entonces, si Dios desde aquí y desde el Antiguo Testamento dice que no se le ofrezca a Dios ofrendas de harina con levadura, si Dios ya está diciendo que la levadura representa hipocresía, yo no puedo decir la levadura representa el Evangelio. Porque Dios ya está diciendo que la levadura es algo negativo. Si Dios dice, la levadura es hipocresía, y yo la comparo, no, la levadura es el Evangelio, estaría yo yendo en contra de lo que Dios enseña. Por eso la levadura no puede simbolizar al Evangelio. La levadura es algo negativo, es algo que se introduce dentro de la harina para que la infle, para que la leude, la fermente. Pero eso no va a ser algo bueno para la masa, o bueno, para el pan sí. ¿A cuántos les gusta el pan? Bueno, a mí también, la verdad, ¿para qué digo que no? Me echo mi concha. Una manteconcha, esas son buenas. Entonces, la levadura, ya desde ahí, la levadura se esconde en la harina para que la fermente, pero entonces la levadura es algo negativo. Simboliza a una doctrina, lo que al final dice, la levadura representa la corrupción doctrinal interna. Cuando todos estos, como en la semilla de mostaza, llegaron y se insertaron en las ramas, empezaron a meter sus doctrinas. Sí. Sí, exactamente. Y por eso son panes sin levadura. Sí, exactamente. Sí, siempre los judíos levitan en las fiestas. Sí, si comen su pan sí la usan, pues, pero cuando se trata de ofrecer algo a Dios, o para eso levitan totalmente. Claro, ellos entienden el simbolismo de que la levadura es algo negativo, porque a través de toda la Biblia lo enseña. Sí, compañero. Por eso que nos mencionaba ahorita en el libro de Juan 14:26, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aparta la levadura. Sí, claro, hay que apartarla. Totalmente, la levadura se tiene que apartar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como dijo el compañero de los panes sin levadura, la levadura estaba prohibida para la preparación del pan en los 7 días de los panes sin levadura que duraba la Pascua judía. No podían actualmente los judíos, cuando va a llegar la Pascua, así literalmente van por toda la casa buscando moronas de pan que tengan levadura. Limpian de una forma pero exhaustiva su casa para que no haya nada de levadura, porque la levadura estaba prohibida para la preparación del pan en los 7 días que duraba la Pascua judía.
Vamos a leer Deuteronomio 16:4, por favor. Deuteronomio 16:4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Ahí estaba ya el mandamiento. No se verá levadura contigo. La tienes que quitar. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva. Ahora, la misma Biblia nos exhorta a que nosotros nos limpiemos de la vieja levadura. Primera de Corintios 5, 6 y 8. El tal sea entregado. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Creo que es claro, ¿no? Está mostrando claramente la levadura es negativa. La levadura está mal. Limpiémonos de la vieja levadura. Bueno, la siguiente diapositiva, David, por favor. Existen muchas sectas, dice aquí, religiones que ostentan el título de cristianas sin serlo en realidad, teniendo doctrinas bíblicas que aparentemente son espirituales, pero son totalmente tergiversadas, falsas y hasta diabólicas. Primera de, ya lo leímos ¿no? Bueno, sí, ya leímos este pasaje, primera vamos a ver la siguiente diapositiva para que no se nos vaya el tiempo. Bueno, entonces ya vimos hasta aquí la mujer. La mujer representa un sistema religioso falso. La levadura representa la corrupción interna de la iglesia. La levadura representa esa corrupción doctrinal de la enseñanza de la Biblia. La harina, ¿qué representa la harina? En la interpretación que veíamos al principio decía que el corazón del hombre, pero no es así. Vamos a ver lo que representa la harina. La harina que dice 3 medidas, las 3 medidas de harina se pueden interpretar como la iglesia de Jesucristo, que en las Escrituras es comparada con un pan. Primera de Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. De aquel mismo pan que es Jesucristo, siendo uno solo el pan. Bueno, ahí compara a la iglesia con un pan. Tanto la harina como el pan, que se hace de harina, se ofrece a Dios. Es decir, la harina y la de trigo, había harina de trigo, de cebada, de algunos otros granos, pero la harina era uno de los elementos que se ofrecía a Dios, o que aún todavía se puede ofrecer a Dios. Levítico 2, 1, 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Aquí, le falta ese, perdón, adelante. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Para Dios esa ofrenda de harina es grata. Es algo bueno. La levadura es mala. La harina para Dios es una ofrenda buena. Es algo bueno, positivo. Vamos a regresar a las diapositivas. Vamos a ver la siguiente de una vez. En las Escrituras
El número 3 eran 3 medidas de harina. En las Escrituras, el número 3 va a representar a Dios, o lo divino, o lo instituido por Dios. La primera vez que se menciona en la Biblia 3 medidas de harina es cuando Abraham, esa es una imagen que encontramos que al parecer es una representación de Abraham. Recuerdan que recibió a tres seres espirituales, que en una parte dice que era el Señor, que era Dios mismo. El Señor le dijo, la primera vez que se menciona en la Biblia 3 medidas de harina es cuando Abraham recibe al Señor y le ofrece panes que hizo Sara con 3 medidas de harina. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Aquí vemos con claridad, la harina es algo que se ofrece a Dios, y las 3 medidas o el número 3 generalmente representa en la Biblia a Dios, como algunos dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces 3 medidas de harina, eso que son buenas, representa a la iglesia de Cristo. Entonces la harina es buena, pero la levadura es mala. Y la levadura es la que se mete dentro de la harina. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Es importante preguntarnos si la levadura es un elemento, como algunos afirman, algunos llegan a afirmar que la levadura es buena, pero si la levadura es buena, como algunos afirman, ¿por qué la escondió? La parábola dice que es como la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. ¿Cuándo algo que se esconde o que es oculto es bueno? Nunca algo que se esconda o que se haga ocultamente va a ser bueno. ¿Por qué la escondió? Ninguna cosa que se realiza ocultamente es buena. La Biblia nunca dice que la predicación del Evangelio se realice ocultamente. Más bien se debe publicar o predicar abiertamente y en público. Juan 3, 20, 21, por favor, David. Juan 3, 20, 21. Y cuando les hubo dicho esto... Creo que es Juan 3, 20, 21, si no mal recuerdo. Es Juan 3. Ese sí, gracias. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es, todo lo que se hace a la luz es porque no tienes nada de qué avergonzarte. Cuando escondes algo ya hay un problema, ya hay un problema. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva porque ya son 9:45 para que la podamos terminar. Las Escrituras mencionan en muchas ocasiones que quien hace cosas encubiertas son los falsos cristianos. Gálatas 2:4. Solamente no. Sí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjense cómo aquí ya habla de esa gente, de esa corrupción externa, pero que quería meter una corrupción interna. Esto a pesar de los falsos hermanos, como en la parábola de la semilla de mostaza, gente que llega y no es cristiana. El problema que dice introducidos a escondidas y que entraban para
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, pero también ahora para reducirnos a esclavitud, para influenciar y para hacer que nos pase algo negativo o que la doctrina se corrompa. Ese es el problema. En la Biblia nunca va a ser bueno algo encubierto o algo escondido, nunca lo va a hacer. Jesucristo nunca hizo nada ocultamente, Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Así es, punto. Nunca he hablado nada en oculto. Sí. Es que creemos que tenemos la autoridad y hacemos cosas y no nos gusta sujetarnos a las autoridades de la iglesia primeramente y después a los servidores, ¿no? Que es la otra parte. Por eso me llamó la atención, porque a veces pensamos que tenemos la autoridad para hacer cualquier cosa y yo creo que no es así. No es así. Es verdad que en la Escritura también marca siempre una sujeción. Sí debe haber una sujeción, un respeto. Eso debe de haber, eso también es muy claro en la Escritura. Sí, no debe ser así de como que, voy a hacer esto porque tengo autoridad, porque Dios me la dio. No. Tenemos que sujetarnos como el Señor lo hizo con su Padre. Todos nos sujetamos a Dios, o tenemos que estar sujetos a Dios. Y a las autoridades, incluso a veces aunque no sean muy sanas. Por ejemplo, a veces hablar de la policía o de tránsito, eso, algunas veces hacen las cosas, son la autoridad, pero las hacen mal. Pero Dios nos manda que nos sujetemos efectivamente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es uno de los efectos. Esta es una imagen de algo de lo que hace la levadura, infla. No se alcanza a notar con claridad, pero es una masa. Pero cuando la levadura entra y fermenta, levanta, hace que eso se infle literalmente como cuando nos comemos un chicle, ¿no? Bueno, la mujer escondió la levadura, o que eso simboliza esas doctrinas corruptas o hasta demoníacas, esas doctrinas incorrectas, tergiversadas. La mujer escondió la levadura en las 3 medidas de harina, y eso leuda, infla, hinchará la masa, provocando una corrupción en ella. Cuando el evangelio entra en el corazón, no se infla, ni se hincha, ni se enorgullece. Cuando el evangelio entra en el corazón, nos humillamos. Esa es la diferencia. Por eso la levadura no puede simbolizar algo bueno. Y es vital, para evitar esa corrupción, es vital conservar una sana doctrina. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:3. Adelante, por Porque favor. vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es algo que está pasando actualmente. Hay mucha gente que no sufre o no acepta la sana doctrina. Si tú le hablas de Cristo y de la verdad y de lo que Él hizo, eso ya, como que eso ya es viejito, eso ya no. Si viene, por ejemplo, si viene el Dalai Lama, ahí van un montón a verlos. Porque se dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Sí quiero escuchar, pero algo nuevo. No, la Biblia ya no, eso de Jesucristo murió por mí y se dio, pues ya como que está ya pasado. Quiero
oír algo diferente de todas esas culturas o enseñanzas místicas. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lamentablemente así es. Lamentablemente la doctrina de Cristo, que es la sana, lamentablemente mucha gente ya no la quiere aceptar. Lamentablemente esa doctrina que es sana. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que hagamos mal. Algo malo. Todo lo que pide aquí es para nuestro bien. Todo es sano. Pero hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Porque ya su corazón está totalmente mal, equivocado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por eso Jesucristo nos expresó en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Así es, eso dijo el Señor Jesús. Bueno, la parábola termina con una sentencia. Fíjense la parábola, si ustedes recuerdan, hasta que todo fue leudado. Esa es una sentencia del Señor Jesús. Hasta que todo fue leudado. La corrupción busca invadir y leudar a toda la iglesia. De la misma manera que el mundo va de mal en peor, Satanás trata de corromper a toda la iglesia. Por eso Jesucristo viene antes. Híjole, a veces no es tan fácil aceptar las cosas, pero nosotros los seres humanos tenemos muchas tendencias negativas en nuestra vida, que solamente con la ayuda de Dios esas cosas están bajo control o se pueden quitar. Pero realmente, si somos honestos, todo ser humano a veces tiene tendencias que van totalmente en contra de lo que Dios enseña. Y esas tendencias están. Y lo que busca Satanás precisamente es leudar toda la masa, con doctrinas, con enseñanzas, con cosas que están dentro de nosotros que están mal. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen cuidado o deben tener cuidado de sí mismos? Como a veces ponen en las imágenes, ¿no? Un angelito y un diablito. Hay cosas dentro de nosotros que están mal y que a veces nos quieren llevar a hacer cosas que están totalmente mal. ¿A cuántos les ha pasado? A mí también, a todos. Pero por eso Jesucristo viene antes. Porque si Él no viniera antes, híjole, la iglesia se corrompería. Dios siempre deja un remanente. Dios siempre, aunque las cosas estén muy mal, por ejemplo, en su pueblo, no sé si se acuerdan cuando Elías le espantó precisamente la Jezabelesa, que dijo, te voy a matar. Y patitas, ¿para qué las quiero? Sale Elías, pero que hecho la mocha, ¿no? Va y se esconde. Y cuando Dios le habla, él le dice, Señor, solamente quedo yo. Y esa vieja loca me quiere matar. ¿Qué le dijo Dios? Tengo 7,000 hombres. Eso es un remanente. Siempre en la iglesia, en Israel, siempre Dios conserva un remanente, un grupo pequeño que es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Eso siempre va a haber en la Escritura. Pero por eso, antes de que eso suceda, Cristo viene. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya está en acción el espíritu de iniquidad, ya desde hace mucho tiempo, pero hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios nos guarda y detiene de que aquello nos arrase, nos consuma, nos haga daño. Y el Espíritu de Dios nos guarda, lo detiene. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, la siguiente diapositiva, David, por favor. Bueno, conclusión. La enseñanza final de esta parábola es que lo que esa mujer hizo, esa levadura que tomó, que es algo malo, una corrupción de la doctrina de Cristo, se iba a introducir encubiertamente en la iglesia o en la harina, doctrinas tergiversadas y hasta demoníacas para corromperla, para desviarla de la sana doctrina. Vamos a leer primera de Timoteo 1, 3, 4 y 6 y 7. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto es corrupción. ¿Qué? Pablo le está diciendo a Timoteo, ve y cuida la doctrina, ve que no se aparten, ve que tengan cuidado con la doctrina, que la doctrina sea sana, que no empiecen a apartarse a fábulas, a palabrería, a tantas cosas. Tenemos que tener cuidado de nuestra vida. Dios es real, Dios nos ha escogido. Yo, como se les he dicho, ustedes son escogidos de Dios. Amén. Ustedes son personas especiales, son buena tierra. Yo así lo estoy al 100% seguro. Somos buena tierra. Cuidemos de lo que escuchamos. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con quién nos juntamos. La verdad, hay gente que no es sana para tu vida o para mi vida. Hay personas, tal vez sean tus conocidos o tus amigos, pero si te tratan de influir para hacer algo que está mal, bueno, es decisión de cada quien, pero yo me alejaría de esa gente. Si veo que esa persona o ese tipo de gente me está influyendo o quiere influirme para hacer algo negativo, equivocado, con todo dolor, tal vez si lo quiero mucho, lo estimo mucho, pero no lo siento a un lado. Tengo que cuidar mi salvación con temor y con temblor. Tengo que cuidar lo que Cristo me ha dado, porque lo que nos espera con Cristo, con Dios, es algo muy grande. Y no podemos decir, ay, es que no, a mí nadie me va a engañar. A mí nadie. Dice hasta abajo, el engaño es tan fuerte, tan sutil, a veces tan imperceptible que aún podría engañar a los escogidos. Mateo 24, 26. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Vamos a ver el siguiente versículo, David, por favor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí es Mateo 24. Yo creo que sí es desde el 24 al 27. Déjenme checar. Es Mateo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos
Fíjese cómo dice sí, el versículo, sí, del 24 y 25, por favor. Vamos, ahí está. ¿Pueden leerlo, por favor? Gracias. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os les dicho antes. Ya se los dije antes. Así que si os Sí, así dijeren, es. mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creeráis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo les decía a los alumnos ahí en el instituto, imagínense que el día de mañana los judíos proclaman a nivel mundial: llegó nuestro Cristo, el verdadero Mesías. El verdadero llegó. Jesús no es el verdadero. Jesús es un profeta o un hombre que predicó. El verdadero Mesías llegó y está con nosotros y lanza toda la publicidad. Y este hombre empieza a hacer milagros o señales y empieza a unificar, empieza a traer paz. Yo les decía a los alumnos, ¿te haría dudar? ¿A alguno de nosotros nos haría dudar? Sí. Pero es que es como usted nos enseñó en el curso pasado. Son señales, no me acuerdo cómo se llama eso, pero así lo dice, que se sentará en el trono Así el es. falso Jesús. Y que esa es una señal que ahí es cuando tenemos que tener cuidado, ¿no? Y que Así inclusive es. lo decía, cuando eso suceda, huye a los lugares altos y todo eso, porque es cuando viene, ahora sí que, pues no sé si decirlo el fin del mundo, pero es cuando viene Jesús, el verdadero, el único, el real. Así realmente. es. Pero aguas cuando eso suceda, ¿no? El problema es que muchas veces no tenemos ese conocimiento. Así es. El anticristo va a ser el Cristo de los judíos. A él sí lo van a aceptar. A él sí, en él sí van a creer. Y en Jesús no creyeron, lamentablemente. Entonces, es vital que cuidemos nuestra vida. La última diapositiva, por favor, David. Cuidemos la sana doctrina. No aceptemos o creamos enseñanzas equivocadas. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, porque Cristo viene pronto y viene por nosotros. Viene por nosotros y nos vamos a ir con Él. Amén. Bueno, ya hasta aquí le dejamos. De aquí a 8 días continuamos primeramente, Dios.